Esta conexión, al dispararse al mismo tiempo, va a crear una especie de alianza, llamémoslo, de buenos vecinos. Imagínense que ustedes viven con buenos vecinos, que lo que pasa al vecino los afecta a ustedes y lo que les pasa a ustedes afecta a sus vecinos. Esto, ¿qué es lo que va a suceder? Con el correr del tiempo se va a desencadenar un proceso que va a mantener unidos a esos vecinos. ¿Qué quiere decir esto desde el punto de vista de la conducta humana? Significa que se creó un patrón de conducta que va a tener diferentes grados de complejidad. Puede haber un conjunto de células vecinas que simplemente se van a unir frente a algo somático, a una reacción automática somática. Y hay redes mucho más complejas que necesitan de muchas otras redes y de muchas otras áreas del cerebro, como son respuestas racionales, la comunicación de sentimientos, la toma de decisión, el barajar opciones y alternativas, etc. Entonces, el principio de vecindad, y esta es una frase que sería útil que la tengan en mente mientras voy compartiendo con ustedes estas ideas, lo que va generando esta regla de buena vecindad, que lo que le pasa a un vecino automáticamente va a encender a las otras células que se han, llamémoslo, acostumbrado a reaccionar en conjunto. Esto, y supongo que muchos de ustedes ya lo deben estar pensando, tiene consecuencias no menores sobre la conducta humana, sobre la educación, sobre los procesos psicoterapéuticos. ¿Por qué? ¿Cuál es la connotación y la implicancia no tan obvia de este principio de vecindad? Los acontecimientos, vivencias, pensamientos que nos sucedan simultáneamente, sincrónicamente, o sea, en simultáneo, en el mismo momento, lo hagamos o sucedan voluntariamente o no voluntariamente, van a quedar asociadas en nuestras memorias de mediano y largo plazo, de modo tal que cualquier punto que se active de esas conductas en esa red asociativa va a poner en marcha la totalidad de la red y por lo tanto va a producir una conducta o una respuesta que va a tender a aparecer y a reiterarse a lo largo de nuestra vida. Acá obviamente el tema está, y también esto tiene y funciona muchas veces como barrera para cambiar la conducta, que muchas veces ese patrón de conducta no es efectivo para la situación presente que tenemos que encarar. No es la mejor respuesta que podemos dar frente a una situación contextual. Pero ¿qué pasa? Como por este principio se acostumbraron esas neuronas, operan en conjunto, ese patrón de conducta tiende a reiterarse, tiende a reaparecer, aún en circunstancias donde la respuesta más efectiva, más adaptativa o más ligada a la trascendencia y no a la supervivencia, no sería esta que nos aparece como respuesta o como conducta posible. A esto lo vamos a unir al concepto de qué es la memoria de contexto. La memoria de contexto está muy unida a lo que recién les venía explicando del principio de buena vecindad. ¿Qué es la memoria de contexto? Tenemos acá en nuestro cerebro millones de memorias de contexto. ¿Por qué digo esto? Yo quiero que usemos una analogía que me parece a mí que va a ayudar a explicar esto. Imagínense las luces de la casa donde ustedes viven. E imagínense que tienen la llave de luz para prender la luz del dormitorio, la luz del living, la luz de la cocina, etc. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Por este principio que mencionaba de buena vecindad, cuando ustedes abren una llave en cualquier lugar de la casa, se encienden las luces de la totalidad de la casa. Esto es el concepto, dicho como más metafóricamente, de buena vecindad
Y esto hace posible lo que llamamos memorias de contexto. ¿Por qué? ¿Por qué llamarlo memorias de contexto? Porque hay situaciones de nuestra vida que por haber aparecido en simultáneo, con sincronía entre sí, o ocurre un evento y simultáneamente hay otros datos, aún detalles del contexto, van a quedar asociadas en nuestras memorias de contexto. Y a lo largo de nuestra vida, tal vez un pequeño detalle que sucede semejante a esa memoria de contexto, semejante a lo que aconteció en la situación original, va a encender la red en su conjunto. Personas, acá tengo entendido a través de Carlos y Marita, que trabajan en el campo de la educación. Entonces quiero dar un ejemplo, y para los que no trabajan en el campo de la educación formal, este ejemplo igual les va a permitir asociarlo a un montón de otras situaciones. La experiencia de ir al colegio es un muy buen ejemplo de la enorme cantidad de variables, detalles y situaciones que quedan asociadas en nuestras redes cerebrales para toda la vida con la vivencia llamada ir al colegio. Menciono solamente algunos. ¿Cómo viven los padres ese ir al colegio? Las reglas de juego para pertenecer al grupo de pares. Las figuras de autoridad percibidas con o sin posibilidades de reglamentar la convivencia. Sistemas justos o injustos de evaluación. Características del espacio físico. El viaje de la casa a la escuela. La autoimagen y por ende la autoestima que ese sujeto va construyendo a lo largo de su escolaridad. Etcétera, etcétera. Podríamos pasarnos las 2 jornadas mencionando un montón de detalles que quedan asociados en nuestras redes neuronales a esto que llamamos ir al colegio. Estas conductas van a tender a repetirse en futuras situaciones de nuestra vida adulta, como ser nuevas situaciones de aprendizaje, nuevas figuras de autoridad, nuevas situaciones de evaluación, nuevos grupos de pertenencia, etc. ¿Qué quiere decir? Que en realidad en la experiencia adulta, cuando haya algo que dispare esa memoria de contexto, nos va a aparecer ligada a un montón de otras situaciones, aún involuntariamente, que van a tender a provocarnos, tanto en el organismo como en nuestro pensamiento y en nuestra conducta, conductas que en realidad fueron construidas en otras etapas de nuestra vida, y por eso decía hace un ratito, no siempre son las conductas más efectivas para la situación adulta o presente o en otras circunstancias y que no sea la escolar en el ejemplo que estoy diciendo. Entonces, un mínimo estímulo o detalle va a desatar la cadena de recuerdos conscientes y no conscientes que van a determinar la conducta del sujeto. También acá hay muchas personas que trabajan en el campo de la psicoterapia, y no dudo que este concepto está en la base de casi todas las teorías y modelos conceptuales terapéuticos. Solo para mencionar algunos, las series complementarias, la compulsión a la repetición desde un entorno teórico freudiano, desde el psicoanálisis, los pensamientos automáticos y los llamados esquemas desde una psicología cognitiva. Todos estos abordajes teóricos dan cuenta de cómo estímulos presentes abren memorias pasadas y predeterminan patrones de conducta. Esto visto desde las neurociencias, ahora tenemos la chance de saber qué pasa en nuestro cerebro cuando esto está sucediendo. Por eso es interesante saber que cuando nosotros decimos me recuerdo algo, me acuerdo de algo, cuando evoco algo, realmente nuestro organismo evoca. No solamente, y ahora van a ver por qué digo que nuestro organismo evoca, no solamente es un recuerdo en el sentido de una construcción en el lenguaje de algo que nos sucedió, sino que hay un proceso biológico que no sucede cuando estamos evocando algo que nos pasó. A más intensidad de lo que nos sucede, obviamente la huella
va a ser más duradera y más fuerte, y habrá más tendencia de que esa conducta nos vuelva a aparecer, como decía hace unos instantes, en otras situaciones de la vida. Es así entonces que la temporalidad y el sincronismo de las experiencias que el sujeto tenga va a ser la biografía que se va a inscribir en sus redes neuronales. Las experiencias vividas, los vínculos, los momentos significativos de nuestra existencia van a ir construyendo nuestra estructura cerebral. Hasta aquí hemos visto cómo vamos construyendo nuestro yo, nuestro ser único e irrepetible, y esto también explica cuánto nos cuesta modificar conductas y respuestas y reacciones, y cuánto nos cuesta ayudar a los que trabajamos en distintos ámbitos, cuánto nos cuesta ayudar a otros a que puedan hacer cambios de conducta que consideramos o podrían evitar un gran nivel de sufrimiento. Para avanzar, quiero hacer una distinción conceptual que es muy útil para lo que estamos trabajando y compartiendo. ¿Qué es la neuroplasticidad positiva y qué es la neuroplasticidad negativa? La neuroplasticidad positiva es aquella que sucede cuando las redes neuronales se amplían, se refuerzan y se complejizan. La neuroplasticidad negativa es un concepto muy importante para la neuroplasticidad, para entender lo que pasa, es lo que sucede frente a la extinción de redes por desuso o falta de estímulo. Acá quiero que le saquen a la palabra negativa la connotación que lo tenemos en el uso del lenguaje coloquial. No es negativa en el sentido de nociva. Si no tuviéramos neuroplasticidad negativa, seguramente en lo que seríamos, en el sentido que nuestro cerebro necesita necesariamente eliminar redes preexistentes, redes que a lo mejor tenían que ver con la conducta infantil, pero que serían totalmente inadaptativas en la adolescencia o en una etapa adulta. Con lo cual, la neuroplasticidad negativa tiene que ver con una selección o un debilitamiento natural de las redes cuando no las vamos usando, al punto que hay redes que realmente desaparecen por completo. Con esto, quisiera que podamos unir lo que venimos hablando de memoria de contexto, neuroplasticidad positiva y neuroplasticidad negativa, a dos memorias que son muy interesantes para todos aquellos de nosotros que trabajamos en favorecer cambios de conducta. ¿Qué es la memoria semántica? Como sinteticé ahí, pero quiero ampliar un poquito, la memoria semántica es aquello que llamamos la acumulación o almacenamiento de datos, informaciones, conocimientos, fechas, nombres, lugares, narraciones, etc. Desde esta memoria, desde la memoria semántica, comprendemos la información, pero no la hemos experimentado. Es más, piensen que yo mencionaba la escolaridad, cuánta información recibimos que no tiene que ver porque nosotros la hayamos experimentado en datos históricos, geográficos, conceptos matemáticos, etc. Y sin embargo quedan en nuestra memoria semántica como conocimientos. Por eso decimos que la memoria semántica no es la acción misma, pero abre la posibilidad de la acción. Es decir, la información, los conocimientos que tenemos albergados en nuestras memorias semánticas, en las redes neuronales y en los lugares del cerebro donde están alojadas estas memorias, obviamente nos abren la posibilidad de conductas más complejas a la hora de tener que accionar. Entonces decía que la memoria semántica da la chance de la acción. A veces estos datos y conocimientos no llegan a conformar la memoria semántica. ¿Por qué? Nosotros tenemos mucha información, muchos conocimientos que no pasan la barrera de lo que se llama la memoria de corto plazo o memoria de trabajo.